forma, ¿va? Yo voy a empezar aquí a compartir mi pantalla. Les voy a decir algo. Hoy estoy muy nerviosa por el tema que me, que me va a tocar compartirle. Cuando estábamos viendo los temas, pues me dice Lore, este tema es para ti. Y yo como que, mira, y yo dije, ay. No, está como, o sea, todavía me hace como mi corazoncito así como en resistencia porque es algo que he venido trabajando muchísimo, es algo que de verdad yo fui entendiendo el por qué yo no podía avanzar muy bien en este negocio y tiene que ver con este tema. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues yo creo que es algo que en esta industria pues tenemos que trabajar mucho. Y justo ayer andábamos con la mami de Janet y nos estaba dando unos tips financieros que yo le dije, no, tienen que dar una capacitación de esas porque son cosas muy básicas pero necesarias para nosotros poder desarrollar este negocio, ¿va? Entonces, ¿cómo cambié mi relación con el dinero en cuanto a mentalidad y cómo desde ahí yo pude empezar a transformar la parte de mi negocio? Y pues hoy quiero de verdad abrirles este espacio porque es algo muy, muy personal. Sí, durante mucho tiempo yo entendí que yo no avanzaba como en mi negocio, ¿sí? Y eran entre muchas cosas esto, ¿sí? Yo estaba haciendo cosas, yo me estaba formando, yo estaba conectada en el sistema, yo lo intentaba, me hablaban mis líderes, mis mentores, me hacían ver muchos temas que tienen que ver con nuestro crecimiento, pero pues yo sentía que como que no terminaba de fluir, ¿sí? Y hubo un momento muy importante para mí que alguien me hizo una pregunta. A mí me confrontó muchísimo porque me dice, ¿te has dado cuenta la relación que tú tienes con el dinero? Estábamos hablando del crecimiento, de que no estaba viendo los resultados. Entonces me dice eso, o sea, ¿te has dado cuenta la relación? Porque es una persona que me conoce, sí, entonces ¿te has dado cuenta la relación que tú tienes con el dinero? Y ahí fue donde yo entendí algo, que yo tenía una pésima, pésima, pésima relación con el dinero, pero yo no lo veía, no lo alcanzaba a ver. Sí, ¿por qué? Porque no es algo que te enseñan, porque es algo que viene incluso de nuestras familias, de nuestras culturas, es algo en lo que muchas veces tú ni decides, ¿sí? Tú no decides cómo se van creando esas ideas que nosotros tenemos frente al dinero. Y muchas veces nosotros terminamos normalizándolas. Yo vengo de una familia que sí hubo muchas situaciones, porque incluso como mi papá era alcohólico, pues ya saben cómo es ahí el tema del dinero, ¿sí? Que no alcanza, que pues vives diciendo te lo gastas en esto y pues muchas cosas dejan de cubrirse, ¿sí? Y pues yo ahí he entendido que no es falta de realidad de capacidad ni falta de ganas, sino que es algo mucho más profundo. Y tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque puede que tú te esfuerces y los esfuerzos que haces pues no están dando el resultado y algo te está frenando. Y puede que tenga que ver con el dinero. Yo espero que lo que hoy voy a compartir pues obviamente de pronto pueda conectar con algunos de ustedes y empezar como a ver esta parte, porque muchas veces no lo vemos y desde ahí puede estarse frenando como nuestro crecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo entendí o vi esto o lo hice más bien consciente, pues obviamente empezó a cambiar, ¿sí? Y a veces pues es difícil en darnos cuenta porque pues es algo que está muy, muy interno dentro de nosotros. Y es algo que nosotros no podemos empezar recibir, porque aquí recibimos dinero y pues muchas veces no lo podemos sostener todo esto que estamos construyendo y tiene que ver pues con las ideas que nosotros tenemos. Entonces, no sé a qué se montó, pero bueno, el dinero no es en sí la relación que tú tienes, sino lo que tú piensas de él, ¿sí? Hoy vamos a ver eso. Es profundo, es relación que tú tienes con el dinero, porque muchas veces creemos que lo que nos falta es el dinero, pero realmente no es eso, ¿sí? Sino que es lo que nos está faltando y no es solo que nos falte, sino en cómo nosotros lo estamos viendo. Ahí es donde está como nuestro talón de Aquiles, digámosle así. Entonces, ¿cómo era mi relación?
con el dinero antes. O sea, em, hubo un momento donde pues yo me caso, quedo embarazada, lo he hablado, y pues yo suelto mi parte eh, como económica, ¿sí? Entonces ya yo empiezo a depender totalmente de otra persona, ¿sí? Durante 10 años yo dependí económicamente del papá de mi hijo, mi ex esposo, y de un momento a otro me encontré yo en una realidad súper fuerte, ¿sí? Sí, yo cuando me divorcio, cuando me voy, cuando rento un departamento, cuando veo que hay que hacer despensa, cuando yo veo que hay que pagar servicios, cuando yo veo que hay que, obviamente, pagar una renta, cuando yo veo que obviamente me toca sostener mi vida de nuevo, pues obviamente ahí yo me sentí. Sí, porque yo pasé de depender 10 años económicamente totalmente de mi ex esposo y de un momento a otro me encontré en una realidad tan fuerte que cuando yo llegué a este nuevo hogar, digamos, al depa que yo había rentado, yo me siento, me dio hambre, estaba feliz, pero me dio hambre. Yo dije, hay que comprar mercado. O sea, nunca había hecho mercado en mi vida, nunca había hecho un mercado, una despensa, porque pues nunca había vivido sola, ¿sí? Entonces, en ese momento empezaron unas emociones muy fuertes en mí porque era como culpa, era como angustia, era como una presión, era como algo, bueno, ¿y yo ahorita qué? Entonces era de esas ansiedades que dice, bueno, yo no veo, ¿sí? Y en ese momento lo veía todo totalmente así complicadísimo, complicadísimo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que lo más duro no era solo eso, esa realidad, sino que entonces, como a todos se nos va facilitando, empezamos a meternos en deuda, ¿sí? Entonces, yo empecé a aprendí y aprendí porque eso fue lo que viví durante un par de años, aprendí a vivir del crédito. Aprendí a vivir de crédito y eso pues llegó un momento en que a mí se me convirtió en una bola de nieve, pues que obviamente era totalmente inmanejable, porque era un préstamo, era tener 6 tarjetas de crédito, era sacar de una para pagar la otra y lo que financieramente pues hacemos mal, ¿sí? Nada, nada, nula en inteligencia financiera, totalmente nula. Y como entraba en ese desespero, pues obviamente no podía ver alternativas, ¿sí? Y entonces llegó un punto donde yo sentía que yo no iba a salir de ahí. Y aunque ya estaba en este negocio, aunque veía que la gente ganaba dinero, aunque yo veía siempre que esto era lo que quería hacer y que aquí, pues obviamente era donde yo quería, o sea, de aquí era donde yo ya quería empezar a, obviamente, a reconstruir mi independencia financiera, pues yo sentía que no, sí. Yo sentía que no, entonces yo veía que no podía tener esos resultados, ¿sí? Y hubo momentos donde yo pensé, no, pues esto no es para mí, yo no lo voy a lograr, yo necesito buscar algo que me dé un flujo de caja ya, o sea, yo necesitaba ya pues salir de donde estaba. ¿Sí? E incluso tuve que hacer lo que cuesta mucho a los 47 años, llamar a los papás, llamar a Colombia y estoy en esta situación y pues ayuden, ¿sí? Y eso también internamente y emocionalmente, eso también te frena. Entonces yo veía que no. Y yo decía, pero ¿por qué hago? No puedo. Y es porque pues algo te genera una resistencia mucho mayor a lo que tú estás haciendo, ¿sí? Entonces, un momento que yo entendí que el problema no era solo la deuda, ¿sí? Que no era eso, que era, volvía a lo mismo, era mi relación con el dinero. ¿Sí? Y ahí fue donde esta persona me habló y me dijo, es que tu problema es la forma en cómo tú ves el dinero, es tu relación con el dinero. Me hizo ver entre muchas cosas, me dijo algo que a mí me hizo, y hasta en ese momento se me hizo ilógico, porque me dice, la única forma, me hizo que hiciera mi perfil financiero, o sea, cuáles eran mis deudas, cuáles eran mis ingresos, y esa es de las cosas más duras que hay, porque ahí te das cuenta que estás totalmente quebrado, ¿sí? Estás endeudadísimo y obviamente pues no tienes ahorita el ingreso como para decir, ya lo voy a suplir. Sí, entonces es una realidad horrible. Y me dice, bueno.
no está tan mal la deuda, eran como 300.000 pesos para mí, era empezando porque todavía como yo nunca gané dinero acá porque no trabajé, entonces siempre era, ay, es que voy a ir a un desayuno, entonces, 10.000 pesos, entonces yo todavía ni siquiera hacía esa... tenía esa capacidad del cambio de moneda, ¿sí? Yo venía de hablar de millones a venir a hablar de miles, entonces para mí eso era como poco, pero ya cuando empieza uno como a tener la conciencia de que empieza uno a gastar, a pagar una renta de 16.000 pesos y es muchísimo para conseguir, entonces yo decía, ay no, sí hay algo aquí y entonces yo dije, no, yo no puedo vivir solo como, o sea, sobreviviendo, ¿sí? No, yo tengo que empezar una transformación y cuando a mí me dicen las deudas se pagan dejando de pagar. Y yo quedé como, no, pues ¿cómo? A mí en mi casa me enseñaron que uno tiene que ser responsable y que tiene que pagar. Sí, y me dice, sí, es que nunca vas a dejar de pagar. Vamos a tomar esas deudas y las vamos a renegociar. Lo único que va a pasar es que pues tú no vas a poder, pues te van a pasar en el buró. Y entonces cuando me dicen, vas a estar en el buró, yo dije, ay, no, no puedo permitir eso. Entonces voltean y me dicen, entonces tú crees que tú en tu vida nunca vas a conseguir algo si no es con crédito. Y eso me pegó. Eso me pegó porque sí, y entonces empiezo ya ese trabajo. No saben, ni se imaginan a mí lo que me costaba pagar con la tarjeta de débito. Yo estaba como, hasta me sentía que me traicionaba porque nunca lo había hecho, ¿sí? O sea, era una cosa impresionante. O sea, tener dinero en la mano y pagar con dinero así en efectivo, para mí eso era ilógico. Yo decía, no es que tengo que usar las tarjetas porque ya esa era mi mentalidad. Esa era como mi mentalidad. Entonces, claro que yo empiezo a decir, no, pues tiene toda la razón. Y sí, en realidad, si yo pienso que a mí este vehículo que es Incino me va a dar para todo lo que yo quiera, pues sí, entonces pues vamos a empezar por ahí. Y empecé a hacer eso. Entonces dejé de pagar y empecé a renegociar mis deudas y ya tengo en este momento cubierta la deuda más grande que tenía y entonces eso a mí me hace muy feliz, ¿sí? Y yo entendí algo que cambió todo para mí y era pues precisamente esa relación, porque inconscientemente, aunque me llegara dinero, yo no, yo me deshacía de él. O sea, yo no podía tener nada en mi cuenta de ahorros, yo necesitaba distribuirla y me entraba y yo repartía todo. Y entonces mi cuenta volvía a quedar en ceros y entonces volvía a las tarjetas de crédito y todo eso. Entonces yo no sabía ni administrarlo, no sabía sostenerlo, no creía que lo podía, que lo merecía y pues obviamente ahí entendí uno de los principios del dinero y es que no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto tú puedes sostener. Y ahí es que empieza la base de tu riqueza, digámoslo así, ¿sí? Y entonces siempre esto llega a las personas, esto o sea, te pone en esa persona en la que tú empiezas como a convertirte, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante, y es porque tiene que ver con un tema total de merecimiento, ¿sí? Es un tema total de merecimiento porque tú crees que no lo mereces y entonces lo pierdes, lo gastas, lo saboteas, hasta lo regalas, ¿sí? Porque no puedes tener dinero, no puedes, te incomoda y es una incomodidad inconsciente, ¿sí? Porque te pueden decir, oye, ¿quién no quiere tener dinero en la vida? Pero inconscientemente uno se niega a eso y no lo quiere tener, lo desecha, le da miedo. Es un miedo que uno tiene. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Pues entonces yo empecé a cambiar mi mentalidad y cuando eso empezó a pasar, pues entonces empezó a cambiar muchas cosas. Sí, yo empecé a cambiar mi forma de pensar y a esforzarme, porque no crean, o sea, vuelvo y les digo, cuando yo pagaba con efectivo, era una resistencia, pero que yo ya la hacía consciente, ¿sí? Entonces empezó a cambiar mi forma de actuar, cambió mucha de la parte de mi disciplina, cambió el enfoque. Y eso lo que me permitió fue empezar a construir resultados distintos. Y adivinen qué pasó y qué llegó, pues llegó mi diamante. ¿Sí? Llegó mi diamante, porque ya empecé con esta parte de que sí me lo merecía. Entonces, en realidad no fue el dinero lo que pudo haber llegado. No, yo, claro que sí, ni se imaginan cuando vi en mi back office lo que gané ese mes que me hice diamante. Uf, sí, pues claro, pero pues no fue eso en realidad lo que hizo un cambio en mí, sino
en quien yo pude ver que en lo que yo me fui convirtiendo para poder generar eso. ¿Sí? Y entonces ahorita me encanta cada que hago mis cierres semanales y yo digo, no, wow. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo veo y lo tomo de una manera pues totalmente diferente. ¿Sí? Entonces hoy quiero que se hagan una pregunta de verdad muy honesta, escríbanla. De verdad que cuando uno escribe tiene revelaciones, podemos decirlo así, ¿sí? ¿Cómo es tu relación con el dinero hoy? Hoy, 17 de abril, ¿cómo es tu relación con el dinero? ¿Sí? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Lo estás viendo con miedo? ¿Lo estás viendo con escasez? ¿Lo estás viendo con duda? ¿Lo estás viendo con culpa? ¿Lo estás viendo incluso con fidelidad a tus ancestros, a tu gente? Porque uno guarda ciertas fidelidades y lealtades con la familia donde piensa que uno no puede tener más que sus papás, que sus hermanos. Entonces, pensemos en eso. Porque puede ser eso lo que te esté frenando en este negocio, ¿sí? Entonces, hoy no solo es que tengas que trabajar más, no, es empezar a pensar diferente, comenzar a pensar de una manera diferente, hacernos conscientes de todo esto. Y de verdad que te los digo, por todo lo que les estoy aquí abriendo mi corazón y contando, cambia todo, ¿sí? Entonces, no se trata en última del dinero, se trata en quién te conviertes para poder generarlo, para poder sostenerlo. Porque al final, el dinero es una herramienta, ¿sí? Es libertad, es impacto, es poder ayudar, es muchas cosas. Pero solo llega cuando tú estés listo para sostenerlo, ¿va? Entonces, si tú cambias esa relación, no solo va a cambiar tu negocio, sino que va a cambiar totalmente tu vida, ¿sí? Y no solo en términos económicos, ¿va? Eso va a ser algo importante porque es prosperidad y prosperidad en todas las áreas de tu vida, en todas, en el amor, en todo, todo cambia, de verdad que sí, porque tiene que ver con una grandeza. Y pues yo en realidad no comenzó como ese cambio de vida cuando empecé a como a ganar, no, no solo a ganar, porque yo ya ganaba, ¿sí? Yo fui ingeniera, yo soy ingeniera de sistemas, yo fui directora de un área de sistemas, ganaba muchísimo, viaticaba muchísimo, pero todo me lo gastaba, todo. Y como no tenía hijos, gastaba en sobrinos. Sí, y como y todo y era, y yo no podía tener en mi bolsillo dinero, sí. Y entonces cuando yo entendí que si era capaz de empezar a generarlo y sostenerlo, pues créame que la vida me cambió, ¿sí? Me cambió y pues esto era parte de lo que pues quería compartir con ustedes. Es un tema que a veces causa mucha incomodidad interna. Cuando Lore me dijo, ese tema es para ti, yo lo único que pensé es... Esto es la forma en cómo yo veo valores, ¿sí? Entonces yo dije, esto me lo está diciendo una persona que me conoce, que ha visto mi crecimiento. Fuera de eso, que es una persona de fe. Ah, ella sabe por qué me lo está pidiendo a mí, ¿sí? Ella sabe por qué me está pidiendo que comparta este tema. Y yo dije, ah, pues bueno, y bueno, aquí estoy. Y pues gracias por escucharnos. Espero que de verdad, pues en algo haya conectado con ustedes, que les deje algo ahí de como de curiosidad para que vayan y miren, pues como de una manera más profunda este tema. ¿Va? Beatriz, tremenda llamada de arranque con información sumamente poderosa. Muchachos, ¿cuál es tu relación con el dinero? ¿Te has puesto a pensar? Hoy Beatriz hizo una pregunta mega importante. O sea, ¿tienes idea cuál es tu relación con el dinero? Podría ser justo eso lo que no te permite llegar al diamante. Podría ser eso justo lo que no permite que llegues al siguiente nivel, porque ni siquiera sabes cuál es tu relación con el dinero. Yo muchas veces estuve como Beatriz. Hasta que Ujú. me hice esa pregunta y realmente lo tomé en conciencia, me di cuenta, ahorita que decía Beatriz que le dolía pagar con efectivo, a mí también me dolía pagar con efectivo. Yo decía, es que si lo pago, se me va a acabar. El dinero no se acaba nunca. Total. ¿Se han puesto a pensar ahorita lo que ganan los influencers?
Ajá. Lo que monetiza la gente que hace contenido en redes sociales, en YouTube. O sea, el dinero no se acaba. Simplemente tú no sabes qué relación estás teniendo con el dinero. Beatriz, fue extraordinaria tu llamada de arranque el día de hoy. Y muchachos, imagínense que todo tu equipo esté escuchando esta información y que si todas las personas que están en tu equipo desbloquean esta parte, bueno, pues ¿dónde crees que vas a estar el próximo mes? Así es que el próximo lunes tenemos un compromiso más, una llamada más de arranque, una semana más de llamada de arranque, y sería extraordinaria que nuestra llamada de arranque no fuera de 100 personas, que fuera de 200 personas, porque si tú el día de hoy estás aquí, pero no estás promoviendo que tu gente se conecte, ¿qué crees? No va a haber ningún crecimiento, porque la idea no solamente es que crezcas tú, es que crezca todo tu equipo. ¿Y cómo crece? Conectado a un sistema, que cuidando su entorno, cuidando sus pensamientos, dándole información de valor. Y lo que hoy nos dio Beatriz fue realmente información extraordinaria. Que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos vamos al campamento Monarca, estamos súper felices porque nos vamos a abrazar todos, porque todos los que estamos conectados en la llamada de arranque vamos a poder abrazarnos y vamos a poder conectar con algo extraordinario que te puede cambiar la vida. No te puedes perder el próximo campamento. Tienes que estar porque lo que va a suceder va a ser extraordinario contigo y con tu equipo. Que tengan un excelente día. Nos vemos más tarde, Beatriz. Claro Gracias que por todo lo que sí. nos enseñaste el día de Bye. hoy. No, Bye. bonito día, bye.